Ahí empezamos a clavarla. Vamos a mostrar la presentación nuevamente. Gracias por advertirme de este tema. ¿Se ven las láminas ahora? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces hago una breve introducción para que los jóvenes que no pueden estar presentes no se pierdan ninguno de los detalles. Decía que en la fecha vamos a compartir con ustedes el estudio del aparato urinario desde el punto de vista morfológico, macro y microscópico. El aparato urinario esencialmente está constituido por dos órganos simétricos, como son los riñones y las vías urinarias. Los riñones tienen una serie de funciones que exceden solamente la producción de orina, motivo por el cual lo estudiaremos en detalle más adelante, pero fundamentalmente en relación con la producción de orina, las vías urinarias se encargan no solamente del almacenamiento, sino también de la eliminación de la orina. Por eso la división arbitraria anatómica de riñón y vías urinarias. Los objetivos de la clase de hoy es comprender precisamente la importancia anatómica, macro y microscópica, del aparato urinario, entendiendo esa división que acabo de comentarles, pero que el aparato urinario se encuentra vinculado con otras series de funciones en la que intervienen los mismos órganos que para la producción de orina, fundamentalmente el riñón, pero que son funciones esenciales en la vida del hombre. Como objetivos específicos de la clase de hoy, me gustaría que comprendieran cómo es la organización estructural del riñón, tanto en su configuración externa como interna, comprender cómo es la concatenación de la morfología macroscópica con la microscópica del riñón y luego finalmente poder entender y unir el concepto de riñón con el de vías urinarias. Dentro de las vías urinarias vamos a ver una serie de estructuras que se van a ir relacionándose entre sí, pero que a su vez van a tener relaciones muy significativas, muy importantes, con los órganos vecinos, que son externos al aparato urinario mismo. Y vamos a ver que se van a relacionar las vías urinarias, como también lo hace el riñón, con estructuras musculares, vasculares, nerviosas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a proceder a desarrollar lo que es la configuración externa de ambos riñones. El riñón tomado como entidad única, porque en ambos se replica la morfología, podemos decir de que presenta esta forma que ustedes observan en la lámina sobre la vertiente izquierda, en forma de poroto, o como dicen los libros de anatomía clásico, de habichuela, que es poroto. Esta forma, con sus dimensiones en sentido vertical, en sentido transverso y antero-posterior, transforman a esta víscera en una víscera de una gran importancia, que no es excesivamente grande y que se encuentra alojado más en relación con la pared posterior del abdomen,
y del tórax. Porque dada la morfología torácica, un tercio superior del riñón va a estar protegido por las dos últimas costillas, si bien no quiero que comprendan ni que tampoco reproduzcan que el riñón es un órgano intratorácico, no. El riñón es un órgano intraabdominal que está en relación con la pared abdominal posterior, y fundamentalmente la disposición del músculo diafragma permite que el tercio por los arcos costales posteriores. El riñón, como ustedes pueden ver, presenta para su descripción, como lo vamos a ver luego, solamente lo menciono ahora, una cara anterior, que es la que ustedes están viendo que yo señalo, una cara posterior, que es donde asienta el riñón o está sostenido por mi dedo índice en la proyección inferior derecha. Dos polos, un polo superior y un polo inferior, y dos bordes, un borde más extenso, lateral, convexo, y un polo medial, que es menos marcado, pero que se verifica una concavidad en ese sector. Hay una escotadura profunda en el borde medial del riñón que a priori vamos a llamar ilio con H. Entonces, el riñón o los riñones presentan esas características que ustedes pueden ver también aquí, ¿no es cierto? Fundamentalmente su polo inferior, su polo superior, y en el borde medial ese sitio geográfico denominado ilio. Si nosotros cortamos en sentido transverso al riñón, vamos a ver que presenta varios sectores para su descripción. En primer lugar, en relación con su borde medial, va a presentar un espacio cuadrangular que está excavado y que habitualmente está ocupado por una grasa. Este espacio se denomina seno renal, y que tiene continuación inmediata con el espacio que está a continuación y que nosotros dijimos que se llamaba ilio renal. El seno renal se encuentra en la parte media y medial del riñón, pero si nosotros observamos con una panorámica mayor el riñón, vamos a poder ver que presenta una porción no tan voluminosa o más angosta, que es la periférica, que se denomina corteza, y una zona media que está enmarcada por la corteza y que se denomina médula. Entonces, interiormente, en la configuración interna, como lo vamos a ver luego, tenemos que básicamente el riñón consta de una corteza y una médula. Continuando, ahora sí nos abocamos a la configuración externa e interna de ambos riñones, que ustedes primeramente tienen que situar anatómicamente. ¿Cuál es la situación anatómica de ambos riñones? Se ubican en sentido ligeramente oblicuo, tanto el derecho como el izquierdo respectivamente, pues no lo hacen apoyados sobre la pared abdominal posterior verticalmente, sino que están ligeramente oblicuos. Por ese hecho, podemos decir de que los polos superiores de ambos riñones están enfrentados entre sí a una distancia menor
sus polos inferiores, por el hecho de estar oblicuos y que su sector superior sus sectores superiores estén más próximos que los polos inferiores. Ya comentamos que están apoyados sobre la pared muscular o musculoaponeurótica del abdomen posterior, y en cuanto a su disposición respecto al peritoneo, se puede decir que el riñón o los riñones son órganos retroperitoneales. Como ustedes todavía no saben qué significa eso, les comento que en el abdomen nosotros tenemos una víscera que recubre todas las vísceras de algún modo en particular. Bueno, a los riñones los deja aplicado entre la pared abdominal posterior y la hoja posterior del peritoneo parietal. Vale decir, son órganos retroperitoneales que están por fuera y por detrás de la bolsa serosa peritoneal que se encuentra dentro de la cavidad abdominal y pelviana. Entonces, el riñón derecho y riñón izquierdo van a presentar dos caras, las caras ya descritas, anterior y posterior, dos polos, un polo superior en el cual se localiza una glándula de un lado y del otro, ligeramente desplazada en sentido más medial la izquierda que la derecha, y por encontrarse por encima del riñón se denominan glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales. Mientras que su polo inferior, más alejado que los polos superiores entre sí respecto de su homólogo, es redondeado. El borde lateral, que es el que estoy señalando, que ya hemos analizado, y un borde medial. En el borde medial se encuentra excavado con una escotadura cóncava central, que es el ilio renal. El ilio renal es la estructura o el sitio geográfico por donde penetran y emergen los elementos anatómicos que constituyen el pedículo renal. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el pedículo renal? Son los que ustedes observan coloreados de diferente color, yendo de anterior a posterior. En azul, la vena renal, de un lado y del otro. Inmediatamente por detrás, en rojo, la arteria renal derecha e izquierda respectivamente. Y finalmente por detrás, la vía urinaria. En este caso, la pelvis renal y la aparición en convergencia de la pelvis o en angostamiento de la pelvis, la parte inicial del uréter. Esos elementos son los elementos que se encuentran constituyendo el pedículo renal. Pero esos elementos del pedículo, así como también los nervios que van a penetrar, digamos, en torno a las arterias, son los elementos que vamos a encontrar en el ilio, que es el sitio geográfico preciso en donde penetran los elementos o emergen del riñón, como en el caso de la vena, estos elementos. Ya hemos comentado que el riñón en un corte transverso admite, como vamos a ver a continuación, una porción periférica más angosta, que es la corteza renal, y una porción central, que es la médula, en donde en su porción media, a su vez, encontramos, como ya describí,